El domingo pasado fuimos enseñados por la palabra a vivir en comunión con el Espíritu Santo. Y para aquellos que conocen al Espíritu Santo y han experimentado al Espíritu Santo, pero que lo han contristado en sus vidas o que lo han ignorado, entonces el llamado es entrar en esa comunión. Aquellos que ya han degustado de la gracia, pero que también han entrado en esa comunión con el Espíritu, que por algún motivo o razón se han distanciado, la palabra nos llama a volvernos a Él. Pero también para aquellos que poco conocen, poco o nada conocen del Espíritu Santo, el desafío a conocerlo y vivir con conciencia de su obra y persona en nuestras vidas. El llamado del Señor a que usted y yo entremos en esa comunión, donde amados en la paternidad de Dios y perdonados y salvos en la gracia que nos fue revelada en Jesucristo, bautizados y llenos del Espíritu Santo, podamos entrar en comunión con Él. Y ese es el título de la reflexión esta mañana, en comunión con el Espíritu Santo. Y vamos a hacer como una segunda parte de los textos que mirábamos el domingo pasado. Estábamos reflexionando en el libro de los Hechos y hoy vamos a seguir en esos mismos textos para compartirles dos verdades que considero fundamentales en cuanto a la comunión con el Espíritu Santo de Dios. Pero antes de que entremos en el texto, poder pensar en el Espíritu Santo y ver cómo la Biblia muestra al Espíritu Santo. Y creo que es algo importante. La Biblia muestra al Espíritu Santo como un viento que sopla. Por eso en el texto que leíamos de Hechos 2 decía que vino como un viento de repente recio, como una ráfaga que vino y entró a ese lugar. Sin embargo, aunque la Biblia muestra al Espíritu Santo como un viento que sopla, el Espíritu Santo no es viento. Y eso es importante tenerlo claro. Es un viento que sopla, pero no es viento. Es un vino, dice la Biblia, es un vino que embriaga. Ojo, pero no es vino. Dice la Escritura que el Espíritu Santo es como aceite que unge, pero el Espíritu Santo no es un aceite. Dice que el Espíritu Santo es como agua que limpia, pero no es agua. Y dice la Biblia que el Espíritu Santo es como fuego que enciende, pero no es fuego. El Espíritu Santo es alguien, no algo. El Espíritu Santo no es un objeto, no es una cosa, no es una energía, no es una fuerza. El Espíritu Santo es una persona real que vino a vivir dentro de los verdaderos seguidores de Cristo después de que Él resucitara y subiera al cielo. El Espíritu Santo es quien hoy habita en nosotros, dice la palabra, porque en Él somos sellados, porque en Él somos bautizados y en Él somos llenos, para que el fruto del Espíritu se produzca en nosotros y los dones del Espíritu también para la edificación de la iglesia. Y cuando decimos que el Espíritu Santo es una persona, escúcheme bien, lo que estamos diciendo es lo que se entiende como persona, porque tiene tres elementos que la constituyen como tal, que tiene intelecto, voluntad y emociones. Es decir, que el Espíritu Santo tiene la capacidad de pensar, de decidir y de sentir. Y por eso decimos que es persona, no porque tenga cuerpo, sino porque tiene intelecto, voluntad y emociones. Pero el Espíritu Santo es el Señor mismo, dice la palabra. Y el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios el Padre. Así que estamos hablando de la misma persona. Es Dios revelado a nosotros por el Espíritu Santo, quien vino a habitar en nosotros después de la resurrección y ascensión de Cristo al cielo. Jesús enseñó acerca del Espíritu Santo mucho antes de su manifestación, y lo hizo en Juan capítulo 16, solo para que se lleve la nota y luego usted pueda revisar este texto en su casa. Juan capítulo 16 dice que es por el Espíritu Santo que nosotros podemos creer el Evangelio, y yo creo que esto es supremamente importante.
Présteme atención, por favor. Dice, el Evangelio de Jesucristo no se puede creer porque usted y yo lo queramos creer, porque no se puede. Solo el Evangelio puede ser creído cuando nos es revelado y dado por el Espíritu Santo de Dios. Y creo que esa es una verdad que a usted y a mí nos debe mover en gratitud por esa gracia. Pregunto, ¿alguien aquí esta mañana está convencido de que el Evangelio de Cristo es poder de Dios para salvación? Solo usted puede creer eso si el Espíritu Santo le da que lo crea. Si no, usted nunca lo va a poder creer, por más que lo intente. Por eso usted ve personas que les parece bello el Evangelio, les parece hermoso el Evangelio. Van a una comunidad cristiana y dice, me encanta cómo cantan bello, me gusta cómo predican. Todo le parece bello, todo le gusta, pero nunca se convierte. Y uno dice, ¿y qué pasó? Si le gustaba tanto, si le parecía tan lindo, si se deleitaba tanto. No pudo creer porque el Espíritu Santo no obró en esa persona. Y ahí apelamos a la soberana voluntad de Dios. Por eso cuando usted y yo creemos, debemos darnos por bendecidos y privilegiados, que creímos al Evangelio. Porque no todo el que quiera creer puede creerlo. Porque otra vez, esto no se cree con el intelecto. Esto solo se puede creer y puede ser revelado por la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan. Solo una persona, escuche bien, por el Espíritu Santo puede reconocer su condición pecaminosa y la necesidad de ser salvo en Cristo Jesús. Y nada más. Y esa obra la hace el Espíritu de Dios. Así que cuando usted y yo llegamos a la fe cristiana, es porque el Espíritu Santo ya ha hecho algo en nosotros. Y cuando alguien se niega a creer, rotundamente a creer, sencillo, el Espíritu Santo de Dios no está obrando en esa persona. No hay un obrar del Espíritu de Dios que le lleve a creer. Por el Espíritu Santo, dice la palabra, cuando ya hemos creído, somos guiados y somos enseñados por Él. No solo nos lleva a la salvación y a creer en el Evangelio, sino que también por el Espíritu Santo somos guiados y enseñados en la verdad. Quien nos guía a usted y a mí a conocer la verdad, amar la verdad, vivir en la verdad, ese es el Espíritu Santo de Dios. Quien nos recuerda la verdad, quien nos impulsa hacia la verdad, dijo Jesús, eso lo hará el Espíritu Santo de Dios. Y al mismo tiempo, y veo en el Evangelio de Juan una secuencia de hecho lógica en la cual Jesús está hablando, al decir, si yo creo, puedo creer por el Espíritu Santo de Dios que hace que yo crea. Y luego entonces puedo aprender de la verdad de Dios y ser enseñado en la verdad, porque el Espíritu Santo de Dios me enseña la verdad y me guía a la verdad. Pero también no solamente yo conozco la verdad, sino que soy llamado a ser transformado por la verdad. Y la transformación, dice la palabra, también es una obra solo y exclusiva del Espíritu Santo de Dios. Por eso cuando usted y yo tratamos de transformarnos a nosotros mismos, tratamos de cambiar en nuestras propias fuerzas, siempre serán intentos fallidos porque volvemos a caer. Cuando nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo humano por cambiar, cuando nosotros hacemos nuestro esfuerzo humano por transformarnos a nosotros mismos, entonces no hacemos nada, porque la Biblia dice, solo por el Espíritu de Dios podemos ser transformados. Así que necesitamos cooperar con Él y ponernos en unidad con Él para decir, está bien, si tú me quieres transformar, entonces yo me dejo transformar. Y así dejaríamos de hacer usted y yo tantas obras religiosas tratando de ser transformados. Dejaríamos usted y yo de mantener haciendo tantos intentos por querer agradar a Dios, sino que cooperamos con el Espíritu Santo de Dios y Él hará en nosotros la voluntad de Dios. Por el Espíritu Santo, usted y yo también luego recibimos poder para vivir la vida en Dios, porque el Evangelio, la vida cristiana, no se puede vivir si el Espíritu Santo no está operando y no está obrando, porque Él es el que viene y nos redarguye, Él es el que viene y nos transforma. Porque es el Espíritu Santo de Dios el que cuando está sentado usted frente a una serie de cervezas y licor, es el Espíritu que le va a decir, oye, yo no te salvé para esto. Es el Espíritu Santo el que le va a recordar a usted hoy, recuerda, los borrachos no heredarán el reino de Dios. No, pastor, es que yo no me emborracho, hasta chapeto, hasta ahí.
Y eso apliquémoslo a cualquier otro pecado. Es el Espíritu Santo de Dios el que nos redarguye, el que nos dice: esa no es la conducta y esa no es la vida para la cual usted y yo fuimos escogidos. El Espíritu que recibimos nos da poder para vivir la vida en Dios y también para predicar el Evangelio. Este Evangelio no puede ser predicado a menos de que el Espíritu Santo no opere y convenza a las personas. Por eso cuando usted y yo hablamos el Evangelio, no estamos con el miedo de: ¿será que sí me va a creer? ¿Será que lo logro convencer? No es tarea nuestra. Usted y yo predicamos el Evangelio. Que crean y queden convencidos, eso es obra del Espíritu Santo. Yo soy su voz. Usted y yo lo que hacemos es ser voz de Él. Pero que alguien quede convencido lo hace solo el Espíritu de Dios en el espíritu de cada persona. Y esa seguridad y ese poder nos permite a nosotros entonces levantar la voz y decir: Señor, en tu nombre y no en el nuestro, en tu poder, no en mi capacidad, Señor, en tu poder, no en mi habilidad, yo voy a hacer lo que tú me llamaste a hacer. No en mis buenas obras ni en mis malas obras, sino en la obra de Cristo Jesús, que nos da apertura al Espíritu Santo. Y Jesús, hablando a sus discípulos, recordemos en Hechos capítulo 1, en el versículo 4 y en el versículo 5, dice que una vez mientras comía con ellos, les ordenó y les dijo: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Entonces ellos, versículo 12, regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Y dice que todos, en un mismo espíritu, juntos y unánimes, se dedicaban a la oración, los apóstoles, los discípulos, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y con su madre María. Vienen realmente de momentos de mucha pasión y dolor a momentos muy gloriosos. Es decir, llevan más o menos unos 43 días en que vivieron la peor experiencia de sus vidas: ver a su maestro morir en una cruz. Y vivieron todo el calvario y lo sufrieron. Y no solamente lo que él sufrió, sino que ellos mismos, uno de ellos lo hubiera negado y los otros se hubieran escondido. Pero luego vivieron la gloriosa resurrección, verlo, aprender de él y ver a un Cristo que habla resucitado y dice cosas extraordinarias, que les ha preparado una comida para dignificar, para afirmar sus corazones, que ha comido con ellos, que se les ha aparecido y que les ha revelado verdades del reino. Pero en ese contexto les dijo: esperen aquí, porque ustedes serán llenos del Espíritu Santo de Dios. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán dentro de muy pocos días bautizados con el Espíritu Santo de Dios. Y ellos entonces, en ese contexto de la promesa, es cuando ven a Jesús irse al cielo y están sorprendidos, están aturdidos en el contexto de: vendrá alguien, esperen. Recuerdan que el Consolador, el Espíritu Santo, ha sido prometido, y aturdidos entre: te vas, te quedas, ¿quién llega ahora? Ven cómo Jesús sube al cielo. Y sorprendidos cuando mirando hacia el cielo aparecen unos ángeles que les dicen: ¿qué hacen ustedes mirando hacia el cielo? Y luego hacen una promesa extraordinaria: este mismo Jesús que ustedes han visto subir al cielo es el mismo que vendrá otra vez. Pero entre su primera venida y su segunda venida recibimos el Espíritu Santo para dar a conocer a Cristo, para que prediquemos el Evangelio. En el capítulo 2, en el versículo 1 al 4 que lo leíamos, llegó el día de Pentecostés y estaban todos juntos en el mismo lugar, y de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Y lo que fue una promesa ahora es un cumplimiento. Ellos estaban esperando, pero no sabían cómo llegaría, la manera en que llegaría. Jesús llegó envuelto en pañales, en un pesebre. ¿Y el Espíritu Santo cómo vendrá? Jesús se fue, delante de sus propios ojos ascendió. Ahora, ¿cómo vendrá el Espíritu Santo? Ellos no saben, porque no recibieron instrucciones. No les dijeron cómo sería el asunto, pero estaban esperando y lo estaban haciendo en oración.
Y antes de decirle qué se requiere para ser lleno del Espíritu Santo, yo quiero decirle qué es lo que no se requiere para ser lleno. Y respondamos a esa pregunta: ¿qué no se requiere para ser lleno del Espíritu Santo? Y de alguna manera desmitifiquemos una experiencia que no está negada para ninguno de nosotros. Si yo he creído por el Espíritu Santo de Dios, entonces yo también puedo ser lleno de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Muchas veces cuando se nos habla del Espíritu Santo, lo vemos casi como un imposible en nuestras vidas. El Espíritu Santo de alguna manera se vuelve como un tema utópico en la iglesia, como que está reservado para unos cuantos, para unos especiales o específicos, pero no para todos. Pero el texto que leíamos ahora dice: y todos los que estaban reunidos, todos sin excepción alguna, fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que no se requiere para recibir el Espíritu Santo? Uno, no tiene que conocerlo demasiado. No tienes que conocerlo demasiado. Cuando hablamos del Espíritu Santo, uno pensaría: para poder ser lleno, necesito conocer tanto del Espíritu Santo. Estos que están en el aposento alto, ¿qué conocen del Espíritu Santo? No mucho. Que es el que los guía a la verdad, que es el que los redarguye, el que les enseñará, el que les dará poder para predicar, el que los transformará. Pero si le decimos: háblame más de la persona del Espíritu Santo, ellos no sabrían qué responder. Y entonces, ¿a quién están esperando? Al Espíritu Santo. ¿Y cómo usted puede esperar a alguien que no conoce? Sí, pero me dijeron que lo esperara. Cuando se trata de ser llenos del Espíritu Santo, escúcheme bien, no se requiere que conozcamos tanto para poder recibirlo. Cuando usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, llegan a un lugar donde se les ha predicado a Cristo y han creído por el Espíritu Santo. Pero se hace la pregunta, el apóstol pregunta: ¿y ellos ya recibieron el Espíritu Santo? ¿Ellos ya fueron llenos del Espíritu Santo? Y dice: no lo han recibido todavía. Así que empiezan a orar y dice que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Vino sobre un grupo de personas que nunca había escuchado del Espíritu Santo, ni lo habían recibido, y sin ningún estudio teológico, sencillamente ellos, sin ninguna escuela de formación, ellos recibieron el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué conocía Saulo de Tarso del Espíritu Santo? Poco o nada. Sin embargo, fue lleno del Espíritu Santo, lleno de la verdad de Dios, de la presencia de Dios. Así que cuando pensamos en ser llenos del Espíritu Santo, creo que cada uno de los que está aquí es un muy buen candidato a ser lleno del Espíritu de Dios, porque no necesita conocer demasiado. Ahora vamos a mirar, entonces, ¿qué necesito? No necesito mucho conocimiento, es decir, no necesito haber hecho toda una cátedra, estudiar toda una cátedra del Espíritu Santo. Pero tampoco se requiere haber tenido una vida intachable. Bueno, que no conozca mucho está bien, pero ¿y mi vida? ¿Y todo lo que yo he hecho en la vida? Mi pasado es tan oscuro, mi vida no fue tan buena. ¿Acaso soy yo digno de recibir al Espíritu Santo de Dios? Escúcheme bien, no se requiere haber tenido una vida intachable para ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Seguramente hay cosas de su pasado que le avergüenzan, pero esas cosas que a usted le avergüenzan de su pasado no lo descalifican para ser lleno del Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué no le dice eso al que está a su lado? Lo que te avergüenza de tu pasado no te descalifica para ser lleno del Espíritu Santo. ¿Acaso ahí no está Pedro? ¿Acaso ahí no hay hombres y mujeres que no eran y ahora son? Pero quedémonos solo con Pedro. Solo les voy a poner un ejemplo. Pedro está ahí y Pedro recibe el Espíritu Santo de Dios. No conocía mucho, pero tenía muchas cosas de las cuales él podría avergonzarse. No había llevado una vida intachable. No. Fue muy apresurado. Recuerda que alguna vez él dijo algo y Jesús tiene que mirarlo a los ojos y decirle: apártate de mí, Satanás. De alguna manera, Pedro en un momento determinado fue un instrumento a través del cual Satanás habló para querer impedir que Jesús fuera a la cruz. Es ese mismo Pedro que luego, en un momento de violencia, escuche, le alcanzó a cortar la oreja. Le alcanzó a cortar la oreja.
yo siempre he pensado que Pedro no tenía delirios de torero. Pedro no iba por la oreja. Pedro iba por la cabeza. Él iba a defender a su maestro. Cortarle la oreja a otro no lo deja impedido, cortarle la cabeza sí. Así que muy probablemente Pedro lo que busca es matar a este soldado. Y lo alcanzó, no sé si el hombre muy experto le esquivó y solo le quitó la oreja. ¿No tenía acaso Pedro instintos homicidas? ¿Acaso no es ese mismo Pedro al que más adelante niega a Jesús? Dice que no lo conoce, que nunca estuvo con él. ¿No es el mismo que lo negó? ¿No es ese mismo Pedro luego al que Jesús tiene que decirle: Pedro, no se ha metido? ¿A usted qué le importa la vida de Juan? Yo veré qué hago con Juan. ¿Se lo dijo así o no se lo dijo? Sí. Ya Pedro, lleno de ínfulas porque lo afirmaron demasiado, le dice a Jesús: Jesús, ¿y este qué? ¿Qué va a pasar con él? Y lea la versión TLA. Pedro, ¿a ti qué te importa? Ese que lo negó, ese violento, ese que en algún momento habló por el diablo, es el que ahora está siendo ¿qué? Dígalo fuerte. Está siendo lleno del Espíritu Santo de Dios. Por eso no se requiere haber tenido una vida intachable para ser llenos del Espíritu Santo. Por eso no crea que porque su pasado es muy oscuro no pueda decirle: Espíritu Santo, lléname de ti, lléname de tu poder. Y no se requiere tampoco tener una vida o una conducta perfecta. Esto suena extraño, porque cuando se habla del Espíritu Santo, por todo lo que hemos aprendido, usted tiene que ser como una flecha que usted sale y da en el blanco y punto. No, pero ¿cuándo puedo ser yo lleno? Usted dirá: ok, por mi pasado lleno de pecado, ese no es el impedimento para ser lleno. ¿Y mi vida ahora? ¿Y mi futuro? ¿Y mi mañana? ¿Será que por lo que haga mañana yo sí puedo ser lleno del Espíritu Santo? Quedémonos con el mismo Pedro. ¿Creen ustedes de que después de que Pedro fue lleno del Espíritu Santo no la embarró? ¿No la embarró, no pecó? Hay un texto en Gálatas y dice así, préstele atención. Dijo Pablo: cuando Pedro fue a Antioquía, le eché en cara su comportamiento condenable. Ojo, Pedro y los demás cristianos judíos se unieron ¿en qué? En su hipocresía, y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. ¿Quién está siendo hipócrita aquí? Diga: el apóstol Pedro. Y era un apóstol, el mismo que había predicado en una campaña evangelística y se habían convertido 3,000, y volvió y predicó y se convirtieron 5,000, y veía el poder de Dios, y veía a un enfermo y le decía: hermano, yo plata y oro no tengo, pero de lo que yo tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Y se paraban y sanaban. Pero es el mismo al que otro apóstol luego tiene que públicamente delante de la iglesia decirle: Pedro, tú estás actuando con hipocresía. Tú y los hermanos judíos en Antioquía son hipócritas. Que hasta el mismo Bernabé, que es también un discípulo, se ha dejado arrastrar. Pregunto, ¿no estaban acaso ellos llenos del Espíritu Santo? ¿Dejaron de estar llenos del Espíritu Santo? Yo no estoy haciendo apología del pecado esta mañana. Yo no estoy haciendo defensa de ningún pecado esta mañana. Yo no estoy diciendo que usted y yo podemos vivir como se nos antoje en pecado y que no pasa nada. Lo que le quiero decir es que no tenemos que tener una vida perfecta e intachable para que el Espíritu Santo nos llene y el Espíritu Santo nos use. Para poder servir en la iglesia y ser llenos del Espíritu, necesitamos una vida intachable. ¿Quiénes de la alabanza se habrían parado hoy aquí a tocar un instrumento o a cantar? ¿Quiénes de ustedes lo habrían hecho? Si se requiere una vida intachable. Levante la mano. ¿Quién de ustedes habría venido y dice: yo, pastor, yo puedo entonces? Ni yo mismo me podría parar aquí a predicar.
ni yo mismo estoy habilitado y capacitado para hacerlo. ¿No tendríamos maestros de niños allí ahora con ellos? Si para poder ser llenos del Espíritu y usados por Él, tuviésemos que tener una vida intachable. Recuerde, somos santos que en ocasiones pecamos, pero no somos esclavos del pecado. ¿Quiere entender más de esto? Estudie con nosotros, experimenta el corazón de Jesús. Que aquí sí que nos lo explican bien. Estudie la gracia, estudie el amor y sí que lo entenderá. Porque yo sé que algunos quedan así como medio perturbados y confundidos. Les tengo el remedio. Créame que esto aclara demasiado. La primera lección que estamos estudiando para esta semana acerca de el amor, experimentar el amor de Jesús, tiene unas verdades extraordinarias que nos permiten entrar en la gracia, disfrutar la gracia y ser sostenidos y mantenidos por esa gracia. La invitación es que tal cual usted es, tal cual usted está, escuche, la invitación es acérquese, búsquelo, dispóngase y el Espíritu Santo hará una obra extraordinaria en su vida. Usted no tiene que venir ya perfeccionado de ninguna manera. Nunca lo logrará en sus propias fuerzas. Es decir, cuando usted espera servir a Dios, amar a Dios y ser lleno del Espíritu, pero usted dice, pero primero espere, yo arreglo mi vida. Y cuando ya tenga mi vida arreglada y solucionada, ahí sí puedo ser digno de encontrarme con el Señor y ser lleno del Espíritu. Jamás lo lograremos, porque serán intentos en nuestras propias fuerzas. Venimos a Él para que Él nos perfeccione. Venimos a Él para que Él haga su obra en nosotros. La pregunta entonces es, ¿qué se requiere para recibir el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué es lo que se requiere? Y uno diría, ¿estoy lejos o estoy cerca? ¿Será que ese requerimiento sí va conmigo o no? ¿Será que soy capaz o no? Noten que esto todo corresponde a un plan. Todo esto corresponde a un plan. El amor del Padre, la gracia de Cristo y la comunión con el Espíritu Santo corresponde a un plan que está diseñado desde la eternidad. Y cuando entendemos que el Evangelio es un diseño que se hizo en lo eterno y fue puesto en nuestro tiempo y espacio, es mucho más grande de lo que usted y yo podamos imaginar o entender. Y si es un plan eterno que Dios tiene, entonces es una intención que Él trae. Y no tiene un plan y no tiene una intención de la cual usted y yo no seamos incapaces de entrar, puesto que Él abre la puerta para que podamos entrar. Y nos da todo para que podamos entrar. Los primeros versículos que leíamos ahora, 4 y 5, Jesús les dice a ellos mientras están comiendo en un ambiente, ojo, muy ameno, muy amistoso, muy de amigos. Le dice, no se vayan a ir de Jerusalén. Esperen la promesa del Padre. Recuerden que les hablé de esto antes. Juan los bautizó con agua, pero vendrá dentro de pocos días y ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. La pregunta aquí al mirar ese texto, ¿qué se requiere para recibir al Espíritu Santo? Se requiere fe. Fe porque Cristo lo prometió. ¿Qué se requiere frente a una promesa? Fe. Fue prometido. ¿Qué necesitamos tener para que la promesa se cumpla? Fe. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios y sin fe imposible ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos fe. Fe porque Cristo lo prometió. Si yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, necesito creer que Él me quiere llenar y que me va a llenar y que puedo esperar ser lleno de Él y actúo en fe. Así que no es en mi humanidad lo que detiene la obra del Espíritu Santo. No es mi vulnerabilidad realmente, sino mi incredulidad frente al Espíritu Santo. Mi incredulidad para creer que puedo ser lleno y que Dios me quiere llenar. El requisito es creer. Por eso no somos llenos del Espíritu Santo después de asistir a un taller intensivo del Espíritu Santo. Vamos a un taller intensivo viernes, sábado y domingo y lunes festivo, aprovechémoslo. Y después de aprender del Espíritu podamos ser llenos de Él. Puedo tener toda la capacitación,
Pero si no tengo fe para creer lo que Cristo prometió, jamás lo voy a recibir. Note que para recibir al Espíritu Santo necesitamos centrarnos en el Espíritu Santo. Y cuando se habla de ser llenos del Espíritu Santo, generalmente, ¿hacia dónde se gira nuestra mirada? Sea lleno del Espíritu Santo. ¿Y hacia dónde giramos la mirada? Hacia nosotros mismos. Es que yo no soy digno. Es que yo conozco poco. Es que yo no he tenido una vida intachable. Es que yo no ando tan derecho como quisiera. Entonces el enemigo usa ese argumento para que usted y yo nunca nos llenemos del que deberíamos estar llenos. Pero cuando venimos y decimos, Señor, si esto es por fe, entonces yo creo. Recuerde que Jesús mismo antes dijo, y estas señales seguirán ¿a quién? A los que creen. Por favor, prestemos atención por un momento. El texto dice, y estas señales seguirán a los que creen. Así que la señal viene después de ¿qué? De creer. Si yo creo, yo puedo ver el cumplimiento de la señal. Hay muchos cristianos que están esperando ver la señal para poder creer, y eso es incredulidad. Y así no opera el Señor. Por eso muchas veces nos frenamos en nuestra vida cristiana, porque no creemos. El amor de Dios, la gracia en Cristo, la libertad en Cristo, la paz en Cristo se recibe por la fe. Y aunque yo vea que todo a mi alrededor es un caos, y aún mi propia vida es un caos, yo puedo decir, Señor, pero yo creo que tú que comenzaste en mí esta buena obra, tú la estás perfeccionando y tú la vas a terminar. Señor, yo no veo con mis ojos humanos, pero yo en mi espíritu sí estoy creyendo que yo voy a ver. Y cuando yo creo, la Biblia dice, y si yo creo, las señales me empiezan a seguir a mí. No es que yo me voy detrás de la señal. Por eso hay tanto cristiano incrédulo, porque están diciendo, Señor, si tú haces algo, yo me muevo. El Señor está diciendo, olvídalo, tú te mueves y yo te sigo. Es diferente. Señor, si tú me das un vestigio de que estás ahí, entonces yo me empiezo a mover. Y Él dice, no voy a mover ni un dedo, muévete tú creyéndome. Y eso es fe. Fe es la certeza en lo que se espera, la convicción de lo que no veo. Cuando usted y yo podemos activar nuestra fe y creemos que si Cristo lo prometió, lo da, yo lo recibo. Alguien necesita creer que la promesa que Cristo hizo es verdadera y es para nosotros. Y cuando usted empieza a creer, usted va a empezar a verlo. Solo que nosotros somos de esa seguridad de, si lo tengo, lo creo. Ver para creer es creer para ver, y es distinto. No es ver para creer, porque si usted es de los que está esperando ver para creer, le digo, se quedará esperando, porque no va a ver la gloria de Dios en su vida. No la va a ver, porque aquí es creer para poder ver y movernos en fe. Señor, tú lo dices y yo lo creo. Pero los pronósticos no son los mejores, pero yo creo. Pero el tiempo no es el mejor, las circunstancias no están dadas. Recuerde que Dios disfruta operar en medio de las peores circunstancias de la vida. Y cuando usted y yo sabemos que así opera el Señor, entonces, Señor, porque creo, yo sigo. ¿No te he dicho que si creyeres, qué? Verás la gloria de Dios. Si crees, verás. No es ver para creer. No es una experiencia que nosotros podamos generar como comunidad a través de un taller o un curso o un retiro. No. Se requiere de fe. Crea, escúcheme, crea que Dios quiere llenarlo del Espíritu Santo. Créalo. Crea que lo quiere llenar y decirle, tú me quieres llenar y yo me quiero dejar llenar. Tú tienes el poder para llenarme y yo la necesidad de ser lleno. Lléname, aquí estoy. Así de simple, así nos lo muestra el texto. Espérenlo y lo esperaron. Lo que necesitamos es aprender a tener paciencia en Él y decir, si tú tienes un plan y yo necesito de ese plan, entonces aquí estoy dispuesto para ese plan. Y dejo que me guíe de la forma que Él quiere guiarme. Y el otro elemento que se requiere, que veo en el texto, para ser lleno del Espíritu Santo, está en el versículo 14. Y todos en un mismo espíritu se dedicaron a la oración.
Y nos dice quiénes se dedicaron a la oración. ¿Qué es lo primero que se requiere para ser llenos del Espíritu Santo? Y fe, porque es un plan que Dios tiene y el anhelo de Dios de llenarnos. Y segundo, para ser llenos del Espíritu Santo se requiere oración, que no es más que comunión, oración como expresión de fe. Porque la oración siempre es eso, una expresión activa y dinámica de la fe. Creo en un Dios que me escucha. Creo en un Dios al que puedo orarle y me responde. Y oro e insisto en orar. ¿Sabe qué es lo que hay en muchos cristianos que no oran? No solo es que hay pereza. Muchos cristianos no oran no solo porque son perezosos, sino porque también son incrédulos. Pero se requiere de oración. Porque orar es la paciencia activa del cristiano. Escúchelo bien. Orar es la paciencia activa del cristiano. La paciencia para nosotros, al esperar la intervención o mover de Dios, no está marcada por la inactividad, el cruzarme de brazos y esperar que algo pase. La paciencia del cristiano se dinamiza en la oración. ¿Quiere ver usted un cristiano paciente? Es un cristiano que ora. Todo cristiano paciente ora, porque sabe que la oración alimenta nuestra capacidad de esperar el cumplimiento de lo que Dios ha prometido. Jesús les dijo: esperen aquí. ¿Y ellos qué hicieron? Oraron. Yo no creo que esté por casualidad el asunto en el texto. Esperen aquí. Y ellos oraron unánimes, juntos y en una unidad espiritual. Oraron pacientemente porque tienen fe que el que prometió va a cumplir. Para nosotros muchas veces esperar es hacer cualquier cosa mientras tanto. ¿Y usted qué hace? No, esperando. ¿Y qué hace? Nada. ¿No es verdad? ¿Qué hace la mayoría de gente esperando? Cuando voy al banco yo miro, la mayoría de personas no hacen nada. No leen, ¿cierto? Por lo menos de una manera tan dinámica. Mi lección de ayer del estudio bíblico la hice en un banco. Llegué, pedí el turno y como yo sabía que tenía que esperar, me llevé mi libro. Y tuve tiempo de hacer toda mi lección, orar, repasar. Ni me di cuenta a qué horas, cuando escuché que llegó mi turno. Nosotros generalmente cuando pensamos en esperar es no hacer poco. O esperar es dormir, esperar es ver televisión, esperar es jugar, esperar es entretenernos, ¿no es verdad? Ellos esperaron orando porque es que es lo que se requiere, la oración permanente y constante, la oración eficaz. Hoy de alguna manera estamos sumergidos en aparatos electrónicos como el celular. Y ahí es donde esperamos. De alguna manera nos hemos hecho esclavos del celular. Y escuche bien, y uno de los mayores enemigos de la comunión con el Espíritu Santo se llama celular. ¿Por qué? Porque el celular demanda mucho. Y yo no estoy diciendo que el celular sea un instrumento del diablo. No. Pero sí se convirtió en un elemento distractor por excelencia. Nos roba toda la atención, nos capta toda la vida, vivimos para él. Por eso hay personas que ni aquí pueden desconectarse del celular. Hay personas que se le dice, colóquelo en modo avión mientras está en la predicación. Morirían no por el poder del Espíritu, sino por la ausencia del celular. No podrían, no son capaces. Colóquelo en silencio. Algunos son capaces de ponerlo en silencio, pero cada 5 minutos le dan la miradita. Muchos no pueden orar tiempos a solas con Dios porque son orando y no es sino que esa pantallita vibre, el equipo vibre o la pantalla brille y ya vamos corriendo hacia ¿qué necesitas? Y se ha convertido este aparato realmente en algo que demanda tanto tiempo que no nos da tiempo para orar. Por eso ya hoy una de las enfermedades del siglo es la nomofobia, que es el miedo a estar sin celular. El asunto es que
esto es lo más normal el día de hoy. Esta imagen muestra lo que es tan normal en la vida humana, ¿no es cierto? Esto pasa en las familias, eso pasa en el trabajo, cualquier lugar. Este es el cuadro más normal. Eso es normal. Escúchenme, esto es tan normal que cuando pasa algo diferente la gente reacciona. Esta semana estaba reunido con el equipo de comunicaciones. Salimos a charlar y a comer algo, y haciendo algunos ajustes del ministerio y hablando de algunas cosas del ministerio, de repente estábamos en la mesa, no sé si ya habíamos comido, y estábamos hablando, y se paró un señor de la otra mesa que estaba con su esposa y su hijo, creo yo, y viene y se para, y viene al frente de la mesa que era larga, habíamos 9, 10 personas ahí, y se paró ahí y miró. Los felicito. Increíble que todos ustedes estén en la mesa y no haya ni un solo celular en esta mesa. Yo no sé si era que él estaba ofendido con el hijo porque estaba ya pegado, no sé. Pero el Señor estaba asombrado. Increíble que en esta mesa nadie tenga un celular. Que hable a alguien y los demás escuchen. Los felicito. Es que esto ya no se ve en ninguna parte. Porque lo normal es que nos sentemos y todos le clavemos la cabeza al celular. ¿Oh? ¿Qué? No. Sí, nos embobamos realmente. Pero peor aún, que nos roba el tiempo de comunión con Dios. No hay tiempo para orar porque el celular se lo lleva en gran parte. Ahora, en algunos no es el celular, para otros pueden ser sus múltiples ocupaciones. El trabajo, el estudio, es decir, tantas razones por las cuales no hay tiempo para orar. Porque tengo tantos asuntos que resolver y no hay tiempo para orar, no hay tiempo para Dios, no hay tiempo para la iglesia. Siempre hay un evento que atender, un asunto que responder, y por eso todo el tiempo al Señor y a la iglesia es un no. No puedo, después, mira el estudio bíblico, no tengo tiempo. Imagínese uno una lección diaria, ¿cuándo y a qué horas? No hacemos tiempo. El asunto es que usted no puede convertir su bendición en un pretexto para no orar. Porque lo triste es ver cristianos que oran y oran apasionadamente. Señor, dame un empleo, por favor, dame un empleo. Y el Señor los tiene un año orando por el empleo, porque sabe que va a firmar un contrato a 5 años y no tiene tiempo para orar. Pongámoslo a orar un año porque después se pierde. Porque hay muchos cristianos que las bendiciones que piden, esas bendiciones que reciben, son exactamente los pretextos que usan para no buscar al Señor. Lo que un día piden sea bendición, luego la razón por la cual ellos no pueden atender los asuntos de su comunión con el Señor. Por eso no convierta sus bendiciones en pretexto para no orar. Quiero referirme esta mañana a los chicos, a los jóvenes de la comunidad. He estado orando por los jóvenes y le compartía a Henry y a Johnny, que son los líderes principales del equipo de jóvenes esta semana, junto con el equipo ministerial, acerca de cómo yo percibo en mi espíritu que Dios quiere hacer algo tan especial con los muchachos de esta comunidad. Y hay unos jóvenes especialmente a los que Dios los tiene listos para algo preciso, extraordinario de este tiempo, es decir, una generación que Él ha venido preparando y algo quiere hacer en ellos y a través de ellos. Pero están profundamente distraídos en lo que he llamado relaciones amorosas antes de tiempo. La iglesia jamás prohíbe que alguien se enamore, pero los jóvenes cristianos a la luz de la palabra deberían recordar lo que Pablo dijo. Hey chicos, recuerden, el soltero tiene cuidado de las cosas de Dios y el casado cuidado de su esposa. Ese amén viene de una soltera o una casada. Pablo dice, tienen cuidado de las cosas de Dios. El asunto es que tenemos jóvenes que están tratando de acelerar sus etapas, están tratando de acelerar los tiempos y no van a hacer tiempo para ocuparse de las cosas de Dios. Chicos y chicas que tienen una edad que diría alguien no casadera, es decir, están muy joven para casarse. Ay, pero joven, si ya terminé el bachillerato, wow, qué maravilla.
No es que estoy haciendo la universidad, no, que esplendor. Que responsablemente alguien haya definido su vida y juntos, hombre y mujer, con algo ya propuesto, algo diseñado, algo organizado, hacen un proyecto de vida y se casan. Pero tenemos una cantidad de jóvenes en la iglesia que no están en edad de casarse todavía, de adquirir ese compromiso, pero andan perdidos en los brazos de Cupido, flechando y dejándose enflechar, y viviendo etapas que podrían vivir en una edad más madura y con más responsabilidad, y se harían menos daño y harían menos daño. Si tiene un joven a su lado, dígale: sí, señor, es con ustedes que estoy hablando. Cuando deberían realmente estar ocupados en vivir una profunda comunión con el Espíritu Santo. ¿Cómo es que vamos a tener niñas de 15 y 16 años buscando ennoviarse? Yo pregunto, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué quieren? Quiero besitos, pastor. No solo de besos vivirá el hombre. En la humanidad legítimo, pero cuando se trata de entrar en comunión con el Espíritu Santo, jóvenes, ocúpense de darle prioridad al Espíritu de Dios en sus vidas. Y ustedes no se alcanzan a imaginar lo que el Espíritu de Dios hará con ustedes y a través de ustedes. Seguro. Es tener la honestidad de mirarse a los ojos y bueno, ¿y esto para dónde va? Esto no va para ningún lado. Perfecto. Entonces ocúpate de Dios, que yo también me ocuparé de Él. Eso es ser responsable. Eso es madurez. Y llegará el tiempo. Todo tiene su tiempo, dice la palabra. Por eso orar es la expresión de la necesidad de Dios. La necesidad de recibir lo que Él ha prometido. Esa necesidad que tenemos de lo que Él ha prometido. ¿Por qué? Pregunto, ¿por qué? Porque la carne y el enemigo le hacen tanta resistencia a la oración. ¿Por qué la carne y el enemigo le hacen tanta resistencia a la comunión con el Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque el enemigo sabe, y nuestra carne sabe, que cuando el poder del Espíritu Santo se desata en una persona, y a través de una persona, entonces hay instrumentos en las manos de Dios a favor de una familia, de una ciudad y de una nación. Y el enemigo busca impedir que eso suceda. Por eso más bien llénense del Espíritu Santo. No se embriaguen con vino, no se embriaguen con los equipos electrónicos o la tecnología de punta. No se embriaguen con su trabajo. No se embriaguen con sus estudios, no se embriaguen en noviazgos anticipados, sino más bien seamos llenos del Espíritu Santo de Dios. Ellos esperaron en oración, pacientemente esperaron. Y orar y ser pacientes al recordar que todo tiene su tiempo. Y termino con esta frase: nuestro anhelo de ser sumergidos en el Espíritu Santo nunca podrá ser mayor que el deseo que tiene Dios de llenarnos de Él. Nuestro anhelo de ser sumergidos en el Espíritu Santo, escúchelo bien, nunca podrá ser mayor que el deseo que tiene Dios de llenarnos de Él. Usted y yo queremos ser llenos del Espíritu Santo, pero el anhelo mayor es de Dios, que dice: yo quiero llenarlos. Anhelamos tanto ser llenos, y Dios dice: pero más ganas tengo yo de llenarlos a ustedes. Por eso necesitamos entrar en comunión con el Espíritu Santo, vivirlo, experimentarlo, buscarlo, llenarlos y vivir una vida cristiana llena del Espíritu de Dios. Y usted se dará cuenta que es vivir una vida cristiana diferente al común denominador cuando usted dice: Señor, quiero vivir en comunión con el Espíritu Santo de Dios.